Vale, Si te escuchas, listo. Pablo. Entonces, pues a continuación lo que vamos a ver es toda esa teoría de la que hablaba mi compañero Nelson, cómo poder hacer que sea más dinámica, sea más segura y dar cumplimiento, digamos, que a ese paso a paso que él nos fue mencionando. Voy a hacer una presentación de nuestra herramienta de ISO Tools, en especial en el módulo de gestión de riesgos, en donde vamos a poder conocer la forma o una herramienta que nos va a facilitar el poder llevar esa trazabilidad de información, la confidencialidad de la información, la integridad de la información y sobre todo valorar en estos tiempos la importancia de la información en las organizaciones. Plataformas como ISOTools garantizan que las organizaciones van a tener disponible en tiempo real esa información con la asignación de permisos y perfiles definidos a cada uno de los usuarios y de acuerdo a la función o a la responsabilidad que tenga en la organización, que era uno de los temas claves que hablaba Nelson al inicio de la sesión. Voy a proyectar mi pantalla, voy a quitar la cámara y voy a proyectar mi pantalla y quisiera que me confirmaran si la ven. Sí, Paula, ya se ve. Listo. De una manera muy general vamos a explicar de qué se trata ISOTools. ISOTools es una plataforma alojada en la nube, es decir, no necesariamente es una aplicación que debemos tener instalada en nuestros servidores. Eso nos garantiza pues tener un proveedor que se encargará de garantizar el almacenamiento de la información bajo protocolos de seguridad. El ingreso a la plataforma es a través de un usuario y una contraseña y a partir del ingreso, el usuario o el administrador garantiza qué permisos va a tener ese usuario a nivel de o las aplicaciones en las cuales podrá interactuar. Es decir, yo podré definir quién puede ver y quién no puede ver la información y aquellos que ven la información, qué pueden hacer con ella. Esto es un principio sobre todo, de integridad con la información, tener claro qué voy a hacer con esa información y qué usuarios van a tener acceso a ella. ISOTool es una plataforma modular. ¿Qué significa que sea modular? Es decir, que sus aplicaciones se trabajan a nivel de módulos. Esto va a permitir que yo pueda tener trazabilidad entre los módulos, generando un sistema, digamos, que se alimenta tanto entradas como salidas. ¿Eso qué significa? Recordemos que, como nos hablaba Nelson, a nivel de la gestión de los riesgos están definidos por procesos, por unos riesgos identificados, por unas causas y unos controles identificados y por unos planes de tratamiento que podemos aplicar una vez se haya realizado esa valoración. Es por eso que yo voy a poder tener mi aplicación de gestión de riesgos, pero también voy a tener aparte mi módulo de planes de tratamiento y voy a poder tener aquellos procesos o el módulo de riesgos donde voy a poder controlar los inventarios. Estas tres aplicaciones, aunque son aplicaciones individuales, módulos individuales, se van a agrupar a nivel de configuración en el módulo de gestión de riesgos. ¿Esto qué garantiza? Que yo pueda definir quiénes van a controlar esos inventarios, quiénes van a controlar los planes de tratamiento y quién va a tener acceso y quién va a poder diligenciar mi matriz de riesgos, definiendo permisos y accesos establecidos, trabajando como como un principio básico de cualquier sistema, trazabilidad entre la información. Vamos a ahondar especialmente en el módulo de gestión de riesgos. El módulo de gestión de riesgos es un módulo adaptable a la metodología de las organizaciones.
¿Qué significa eso? ISOTUR no preestablece o predefine un modelo o una metodología donde la organización se debe adaptar a ella. Al contrario, ISOTOOL diseña en la plataforma y en especial en este módulo el modelo de gestión de su organización. Depende cómo usted la tenga establecida. Para este caso, ustedes van a ver que tengo diferentes modelos de gestión, ¿listo? Que me permite definir cómo quiero llevar a cabo esa estructura. Hay organizaciones que simplemente trabajan a nivel de riesgo, causa, control. Hay organizaciones que solo trabajan el riesgo y controles. Hay organizaciones que trabajan procesos, subprocesos, riesgo, causa, control. Eso dependiendo del modelo o la metodología que establezca. ¿Listo? Este es un valor agregado, ya que lo que me va a permitir es que como organización voy a tener esa libertad o esa, digamos que esa garantía que ISOTOOL me va a dar frente a mantener mi metodología. ¿Ok? ¿Qué más me va a permitir? Me va a permitir poder definir y llevar los registros y tener trazabilidad entre ellos. Acá tengo un ejemplo en donde tengo registros de la matriz de riesgos a nivel organizacional como ISOTOOL corporativo y como ISOTOOL Colombia, ¿vale? Cada una de estas filas corresponde a un registro, a una matriz. Y aquí en este caso podemos ver que tengo la matriz del 2022 y estoy elaborando la matriz del 2023. Eso que me va a permitir mantener un histórico en la misma aplicación, ¿cierto? En tiempo real, con los permisos definidos de esa evolución que voy teniendo a la hora de actualizar las matrices. Pero adicional a eso me va a permitir, en el caso que tenga los permisos, poderme comparar con las otras sedes, para mi caso, a nivel de la organización, cómo estoy como organización, como sede Colombia frente al corporativo o el corporativo frente a las otras sedes. ¿Listo? Me va a permitir tener ese tipo de comparación y me va a permitir tener los registros unificados en una sola aplicación. Vamos a ver un ejemplo de cómo se podría llevar a cabo el diligenciamiento o el diseño, primero el diseño de la matriz. Digamos que los que conocemos un poco de riesgos, este tema es muy importante. Uno de ellos es que ISOTOOL garantiza el poder configurar fórmulas de tipo estándar y fórmulas de tipo matricial. ¿Qué significa eso? Las fórmulas de tipo estándar son aquellas en donde yo tengo definido y en la mayoría de los casos se da cuando voy a calcular la probabilidad. ¿Eso qué significa? Que me va a permitir definir esa probabilidad, cuáles son los parámetros que tiene, dándole un peso por debajo para que haga el cálculo. ¿Listo? Y al final obtener un resultado, y es lo que llamaremos una fórmula estándar, en donde se utiliza suma, resta, división, valores absolutos, promedios, bueno, en fin, utilizando diferentes criterios o diferentes variables. Pero también me da la opción y es la que nos va a permitir, como lo mencionaba Nelson, tener fórmulas de tipo matricial, es decir, que yo pueda tener la posibilidad de formular sobre todo el cálculo del nivel de riesgo, tanto residual como inherente, al nivel de una matriz, que me permita hacer esa combinación de dos elementos y construir la cuadrícula 5x5, 6x6, 3x3, 4x4, de acuerdo a la metodología que ustedes tengan definido. Esto lo que me va a permitir es que pueda obtener mapas de calor y poder tomar decisiones objetivas frente a los resultados que tenga. Entonces, a nivel técnico, un poco hablando de la aplicación, esas son las ventajas que tiene a la hora de la configuración. Vamos a dar paso a mostrar un ejemplo
del diligenciamiento de la matriz. Por lo general, las matrices de riesgo son matrices que utilizamos una herramienta que es muy válida, que es muy buena, que es el Office, en el caso particular el Excel. Pero un Excel a mí no me garantiza trazabilidad, restricción de accesos, eh, digamos, a menos que las tenga almacenadas en un drive. Suele presentarse que puede haber confusiones o pérdida de los archivos. Son demasiado extensas y largas porque contengo una serie de información. Entonces, digamos que aunque es una buena herramienta, pues la idea es mejorar esa herramienta y en este caso sería ISOTools. Y una de las ventajas es el tema de cómo llevar a cabo ese registro. En ISOTool vamos a poder llevar ese registro a partir de un ciclo de medición. ¿Qué significa eso? Yo les voy a mostrar acá matricialmente, que es visualmente como por lo general ustedes ven en un Excel su matriz, ¿sí? Una serie de columnas donde yo tengo la información, ¿cierto? Agrupando diferentes filas. Esto es como si fuera un Excel, ¿vale? Que a veces se convierte en algo engorroso, poco manejable y poco dinámico. A nivel de ISOTools tenemos una funcionalidad de poder llevar esa medición a partir de un ciclo de medición. ¿Qué significa eso? Que yo puedo establecer paso a paso, no fase a fase, sino paso a paso cómo diligenciar mi matriz. ¿Listo? Convirtiendo la matriz en elementos mucho más dinámicos, más de una forma más amigable, sobre todo a la hora del registro y a la hora de la consulta como tal. Para este ejercicio tenemos que el primer paso es seleccionar el proceso. Entonces, lo que yo hago es simplemente darle aquí de manera intuitiva, añadir, y se me desplegará el listado de procesos. ¿De dónde proviene este listado de procesos? Y es cuando hablamos de trazabilidad modular. Por eso iniciaba hablando de que la aplicación o ISOTool es una plataforma modular. Y es que procesos hace parte esencial en la mayoría de los modelos de gestión, eh, en la estructura y de dónde parte mi registro o mi metodología. Y para eso ISOTool cuenta con un módulo que se llama mapa de procesos, que me permite tener el diseño de mi mapa de procesos, pero adicional, tener la caracterización de cada uno de los procesos con los campos o la información que requiera. ¿Listo? La cual no solamente me servirá para trabajar con riesgos, sino también a nivel de indicadores, a nivel de levantamiento de registros de mejora continua, a nivel de gestión de cambio, digamos que es un módulo que termina siendo muy trazable y como la columna vertebral de mi sistema. Entonces, esto lo que garantiza es que los usuarios siempre van a tener la información en tiempo real y actualizada. ¿Listo? Entonces, el primer paso que hago es seleccionar ese proceso y en el momento que lo selecciono, de manera automática, jala la información que tengo definida en la caracterización a nivel de objetivo y alcance. Si lo vemos acá y buscamos el proceso de producción, que fue el que tomé para el ejemplo, pues él me está trayendo esa información. ¿Listo? Una vez tengo ese proceso, yo pulso sobre el proceso y me va a dar la opción de vincular los riesgos, segundo paso. Acá tenemos que revisar que la estructura de las metodologías de las matrices son estructuras a nivel de cadena. Proceso, vinculo riesgos, riesgos vincula causas o controles, y causas relacionan controles. Esa misma dinámica la vamos a tener en diligenciamiento. Entonces, en este caso, lo que me va a permitir es que sobre cada proceso yo pueda agregar esos elementos llamados riesgos. Si yo le doy aquí añadir, ¿qué va a pasar? Voy a tener la posibilidad de crear un nuevo riesgo basado en un formulario que ya previamente hemos definido. Para este caso, lo que me pide es la sede,
la tipología del riesgo, porque es la parte como identifico el riesgo, la descripción y la política. Este formulario se puede adaptar de acuerdo a cómo ustedes como organización levantan los riesgos. Hay gente que los levanta a nivel de una descripción, una clasificación, si el riesgo tiene afectación a nivel de corrupción o de lavado de activos, a nivel de tipología, dependiendo de cómo hagan ese levantamiento. Entonces voy a poder tener la posibilidad de darle el permiso a ese gestor o a ese líder de proceso de identificar los riesgos en el caso que ustedes tengan definido eso en su procedimiento, o simplemente él solamente podrá tomar los riesgos que previamente se han identificado y están alimentando o están en el inventario de riesgos custodiado por los gestores de riesgos. ¿Listo? Tenemos esas dos posibles opciones. ¿Listo? Y acá podré vincular esos riesgos. ¿Con esto qué garantizo? Garantizo manejar o tener control sobre los inventarios. Evitar que la gente me cree información que no corresponde, duplicar la información, información mal diligenciada, con criterios no coherentes a la hora del levantamiento, ¿vale? Entonces, tenemos el primer paso, que es el proceso y la relación de sus riesgos, los cuales también puedo ir codificando y tener digamos que un control mucho más correcto sobre cada uno de ellos. El segundo paso, y como lo mencionaba Nelson en su exposición, lo importante es identificar cuáles son esos riesgos que pueden llegar a afectar mi proceso. Acá tengo en este ejemplo 4. Y tener la primera evaluación. En este caso, yo calculo la probabilidad, el tipo de impacto y el impacto que va a tener frente a unos criterios que previamente yo ya he configurado. Entonces el usuario irá, seleccionará el criterio que corresponde frente a este riesgo, frente a su proceso. ¿Listo? Para poder entrar a hacer la valoración. Y le daríamos aquí guardar, ¿vale? Una vez hemos hecho esa valoración, voy a poder tener la jerarquización o el cálculo de ese riesgo inherente, ustedes lo pueden llamar nivel de riesgo inherente, jerarquización, riesgo, valoración de riesgo inicial, el nombre que requiera. Entonces aquí simplemente me va a nivel de colorimetría y como lo mencionaba Nelson, la plataforma me da esa opción. No solamente hacer el cálculo, sino darle color a ese cálculo bajo los rangos que ustedes establezcan. ¿Listo? En este caso, pues tengo los resultados en donde me están diciendo cómo quedó esa valoración a nivel de los riesgos. ¿Vale? Siguiente paso. Ya una vez identificados los riesgos, ¿qué debo hacer? Debo comenzar a identificar esos posibles controles que me van a permitir mitigar que se presente o que se siga presentando el riesgo o que yo lo pueda, digamos que, disminuir o anular, digamos, poder controlar, como su nombre lo indica. ¿Cómo haríamos eso? Simplemente sobre cada riesgo, pulso y comienzo a vincular los controles elementos en cadena, como lo mencionamos al principio. Entonces, fíjense que la forma de diligenciar la matriz es mucho más dinámica, es más, digamos que más funcional, me permite tener un mayor control de la información y pues que las cosas se hagan no a la ligera, sino de una forma consciente de lo que estoy haciendo. Y al igual que los riesgos, voy a poder tener la posibilidad, si tengo el permiso, de crear nuevos controles basado en una regleta o en un formulario que ustedes tengan establecido. Para mi caso, yo tengo que establezco la categoría, defino el control, hago una descripción del control y comienzo a establecer los atributos a nivel de frecuencia, de importancia, de estatus, las personas a cargo del control, la evidencia y el tipo de control.
Todo esto lo puedo diligenciar en el caso que tenga permiso a nivel de este proceso de poder identificar mis propios controles. De lo contrario, solamente podré tener acceso a ver los controles que un gestor de riesgos o una persona experta que ha designado la organización ha hecho ese levantamiento de controles y los ha puesto a mi disposición para tomarlos a nivel de un inventario. ¿Listo? Acá habrá un listado inmenso de controles. Acá tendré la opción de buscarlos por código o por categoría, por descripción o por frecuencia. Entonces, por ejemplo, yo defino que necesito un control que sea de tipo preventivo. Entonces, si escribo acá preventivo y le doy enter, él me filtrará, perdón, todos los controles que han clasificado de tema preventivo. ¿Listo? Entonces, es una forma rápida de hacer búsqueda de información. ¿Listo? Para este caso, he definido que para el riesgo 1 le voy a asociar dos controles. Esto es bien importante, ¿por qué? Porque acá la relación puede ser 1-1 o 1N. Yo puedo tener un riesgo con un solo control o riesgo con uno o varios controles, como estamos viendo en este ejemplo. ¿Listo? Una vez tengo esa relación, ¿qué sucede? A partir de esa identificación de los controles, de esos recursos que yo he invertido, de esas personas a cargo eh, que se han tomado el trabajo de efectuar ese control, lo más lógico es poderlo calificar, mirar la efectividad que tiene ese control. La mayoría de las metodologías lo trabajan a partir de los atributos que tiene establecido el control. Es decir, si el control es correctivo, tiene un peso definido, si está documentado o no documentado, tiene un peso definido y frente a eso realizan el cálculo de la evaluación individual del control. Y es lo que veríamos en el siguiente paso, donde voy a poder ver cómo ese riesgo, ¿cierto? Utilizando esos controles, me definieron la valoración, ¿vale? Vamos a mirar un ejemplo aquí en donde tengamos valoración de controles. En este caso, esta metodología no la tenía, pero acá sí la tenemos. Valoración de controles. Entonces aquí, frente a los atributos y frente a un elemento que le pongo si el efecto del control me va a afectar la probabilidad o el impacto, ¿listo? Voy a poder obtener el resultado final de la evaluación de diseño individual, ¿listo? Y cuál va a ser el efecto, si va a afectar la probabilidad o va a afectar el impacto. Esto es importante y por eso les muestro diferentes metodologías, porque hay metodologías que no, digamos que no lo tienen en cuenta, hay metodologías un poco más maduras que sí apuntan a que los controles tiendan a bajar la probabilidad, que creo que es lo, digamos, lo más recurrente, o que tiendan a bajar el impacto o que tiendan a bajar ambos elementos. ¿Mm? Una vez tengo esa valoración, como hemos visto, ese riesgo pudo tener uno o varios controles. Tengo que entrar a evaluar o tener la efectividad o la solidez de conjunto de controles. Esto es muy importante y a veces muchas metodologías lo pasan por alto. Es una recomendación que nosotros desde el área de consultoría, cuando implementamos los modelos de gestión, le recomendamos al cliente. Usted evalúa de manera individual el control, pero ese riesgo usted le ha atribuido varios controles. ¿Qué va a pasar con esos 5 o 6 controles? ¿Cuál va a ser la calificación? Lo más sano es tener una fórmula o una valoración del conjunto de solidez de controles, para así definir esos 5 controles que tanto entraron a impactar ese riesgo a nivel de poderlo disminuir y evitar que se siga presentando. Es por eso que aquí en la siguiente diapositiva o en el siguiente panel
encontramos el resultado de esa efectividad y sobre todo cómo afectó la probabilidad y cómo afectó el impacto. Recuerden que en la calificación, en esta metodología, yo estaba definiendo si el control afectaba la probabilidad o afectaba, vamos a poner acá, afectaba la probabilidad, el impacto, la probabilidad del impacto o no afectaba a ninguno. ¿Listo? Puedo tener esas posibles opciones. Y en la siguiente lo que me muestra es eso cómo se ve reflejado a nivel de conjunto. ¿Vale? Otro tema importante, siempre a veces tendemos a no entender qué significa ese regular o ese deficiente o qué significa que se quedó marcado en amarillo. En ISOTools vamos a tener la posibilidad de tener unas ayudas que le van a permitir al usuario final entender por qué le está dando ese resultado y frente a ese resultado tener o poder tomar decisiones. ¿Listo? Esas ayudas me van a permitir entender un poco más por qué esa calificación me dio y qué significa a nivel de procedimientos y metodología. ¿Ok? El siguiente paso, y una vez lo que yo necesito es revisar cómo esos controles llegaron a impactar o a disminuir y obtener una probabilidad residual y un impacto residual, para así obtener el resultado final del riesgo residual. Nosotros a nivel de consultoría también recomendamos mucho que se automatice ese resultado. Hay metodologías y hay organizaciones que vuelven a calificar de forma subjetiva la probabilidad y el impacto, descartando todo ese esfuerzo que se ha hecho a la hora de implementar un control. Lo ideal es que ese resultado se dé basado en la efectividad de los controles, como lo mencionaba mi compañero durante su charla. Y por último, a nivel de la plataforma, voy a poder tener un consolidado y ver y comparar cómo ese riesgo inició y cómo finalizó. ¿Listo? Para poder ver si esos controles fueron efectivos o no y tomar decisiones a la hora de planes de tratamiento. ¿Listo? En este caso, pues el riesgo número 1 quedó en un nivel extremo y es aquí donde yo voy a poder vincular a nivel modular con el módulo de planes de tratamiento. Crear ese módulo de tratamiento, vamos acá, mejorar la efectividad del control y voy a poder definir de qué tipo de tratamiento voy a trabajar. En este caso voy a decir que es mitigar. Y lo que hago es vincular ese expediente a mi matriz y tener la información consolidada. Evitar que el usuario esté saltando de una aplicación a otra o buscando el archivo de una carpeta a otra, sino por el contrario queda todo trazable. Yo le puedo asociar uno o varios planes de tratamiento en el caso que se requiera. Y simplemente pulsando desde aquí me redireccionará a ese plan de tratamiento para poder hacer el seguimiento o establecer las acciones. ¿Listo? Acá poder tener estas acciones. Lo puedo visualizar desde la misma matriz o, como les decía, desde el módulo de planes de tratamiento. Esta es la ventaja de tener aplicaciones de forma modular. ¿Listo? Que aunque se pueden conjugar en la configuración de algunos procesos, no dejan de perder su independencia a nivel de control de expedientes. ¿Listo? ¿Qué me va a presentar a nivel de informes? Voy a poder tener un consolidado donde me va a mostrar cómo estuvo mi proceso a nivel de ese perfil inherente y el perfil residual. ¿De dónde sale esta información? Pues de los riesgos que evalué. Y gráficamente voy a poder tener tres formas de ver la información. Un mapa de calor que me va a permitir ver cómo quedó el proceso a nivel de perfil inherente y de perfil residual. ¿Listo? El conjunto de sus riesgos
cómo quedaron marcados en ese mapa de calor. Esto esperemos acá que cargue. ¿Ok? Y acá voy a poder ver en qué cuadrante quedaron. Aunque los dos son de temo extremo, pues puedo decir que de alguna manera los controles lo que hicieron fue disminuir la probabilidad. El impacto no tuvo mayor disminución y tomar decisiones frente a esta situación. Pero también me puedo comparar en el caso que tuviera con otras matrices o con otros registros, ¿listo? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener el registro del 2023 con el registro del 2024, con el registro del 2025, entonces voy a poder tener también esa información a nivel de ver cómo estuvieron los perfiles a nivel histórico. Pero también me va a permitir ver a nivel de toda la organización, tomar la información que se midió de toda la organización, diferentes procesos, diferentes años, diferentes sedes, diferentes áreas, y obtener el punto de riesgo inherente y el punto de riesgo residual a nivel de consolidado corporativo. Este es un primer panel que es importante a nivel de información. Vamos a tener un segundo panel que me va a dar información a nivel estadística, ¿listo? A nivel de un diagrama de barras. Entonces yo puedo escoger acá que me diagrame el nivel de riesgo inherente y me va a dar a nivel porcentual, a nivel de esta medición, me está indicando que el 50% de los riesgos que evalué quedó en un estado moderado y un 50% en un estado extremo. Y también me permite compararme con otras mediciones, ¿listo? Ir viendo no solamente cómo estoy a nivel de mi proceso o a nivel del año o a nivel de la sede, sino compararme con otros elementos o otras sedes, otros años o otra trazabilidad, ¿vale? Y por último vamos a tener un mapa de calor a nivel de puntuación de dónde quedó ubicado el riesgo, ¿listo? Es decir, en este caso, yo voy a definir que a nivel del proceso, escogí administración financiera, evalué 2 riesgos. Y me va a decir a nivel de perfil inherente dónde quedó este riesgo y dónde quedó el otro riesgo. Si yo quiero saber qué riesgo quedó acá, simplemente le doy clic aquí y él me va a decir es el riesgo 001. Si le doy clic acá, es el riesgo 002. Y me puede hacer también la comparación frente a cómo quedaron ubicados los riesgos, ¿cierto? En este caso, el riesgo, este riesgo comparado con ese, ¿dónde quedó? Residual, mira cómo bajó, y en este caso el inherente, cómo bajó, ¿vale? Esta también lo puedo hacer a nivel de evaluaciones, lo puedo a nivel total de la institución. Entonces, por ejemplo, se evaluaron en la institución, en este caso, 6 riesgos y me hace la distribución de cómo quedaron esos 6 riesgos ubicados a nivel de los cuadrantes del mapa de calor, comparando también a nivel de perfil de riesgo residual en el caso que lo requiera. Con esto concluimos la presentación del demo de cómo llevar la gestión de riesgos en la plataforma ISOTools. Como les indicaba al inicio, un tema importante y es el tema de la custodia de la información, tenerla consolidada en una sola aplicación y poder definir perfiles de acceso de los usuarios qué pueden y qué no pueden hacer con esa información. Le doy paso a Catalina para que pueda hacer lectura de las preguntas o las dudas que tengan acerca del webinar del día de hoy.